buenas tardes a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª Feria Internacional de Lectura en Yucatán, Todos los Mundos Posibles. Eh, a continuación vamos a presentar la primera actividad del PROIMAYA, del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, y empezamos con un hermoso programa con la presentación de 2 libros del autor William Mesh Albornoz, de los libros Tiempo y Destino en el calendario maya, una breve introducción, y el libro Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque. Me permito dar una breve reseña de nuestro autor. William Mesh Albornoz es un arqueólogo de origen maya egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Su área de estudio se enfoca en la lengua, la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya, con énfasis en la cuenta de 260 días, el Tzolk'in, y los nombres de origen maya. Ha trabajado en el sitio arqueológico de Palenque, en Chiapas, y ha sido ponente en eventos como el Congreso Internacional de Mayistas, el Encuentro Internacional Los Investigadores de la Cultura Maya y el Simposio de Cultura Maya Ichcantijó, entre otros eventos. Ha escrito artículos de divulgación y difusión en revistas académicas e impartido cursos y talleres sobre temas relacionados con los mayas antiguos y contemporáneos. Actualmente se dedica a la divulgación de temas relacionados con la cultura maya en redes sociales y en el blog Filosofía Maya. Me da un enorme placer presentar a nuestros colegas que harán favor de presentar los libros. Valeria Sarabia Flores, que presentará el libro Tiempo y Destino en el calendario maya, una breve introducción, y Fabián Frías Santillán, quien presentará el libro Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque, una perspectiva desde la cuenta de 260 días. Si les parece bien, comenzaremos con Valeria Sarabia Flores, quien es licenciada en Historia por la UNAM y guía certificada de turismo por Sectur. Sus áreas de interés son resistencia anticolonial en el área maya, preservación del patrimonio cultural y su relación con el turismo. Ella, como menciono, nos hará favor de presentar el libro Tiempo y Destino en el calendario maya, una breve introducción de editorial El Dragón Rojo. Entonces, si les parece bien, cedo la palabra a la maestra Valeria. Su micrófono, por favor, Valeria. Ay, disculpen. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a William. Gracias a los organizadores también por esta excelente oportunidad. Y bueno, pues en este caso me toca presentar este libro Tiempo y Destino en el calendario maya, que como su nombre lo dice, es una breve introducción a la cuenta sagrada de los 260 días, que en el ámbito académico se le nombra Tzolk'in, y entre los mayas actuales en las tierras altas de Guatemala se le nombra Cholqui. Bueno, este libro es una obra que está dividida en 3 partes, que de hecho están redactadas en un lenguaje muy fluido y ligero, justamente para introducir al lector en este complejo tema que es el estudio del calendario, que bueno, que pues como sabemos aquí los colegas, es a veces uno de los temas más extensos, ¿no? Y por su complejidad pues abarca muchos ámbitos, ¿no? Entonces en este sentido, una obra introductoria pues tiene mucha funcionalidad, ¿no? Y versatilidad para que se utilicen no solamente en el ámbito académico, sino también para personas que están interesadas en conocer, en aprender un poco más sobre el estudio, ¿no? del calendario. Entonces, bueno, este libro está dividido en 3 partes. En la primera parte, William nos ofrece una breve descripción sobre las generalidades de los calendarios mesoamericanos, en particular sobre el calendario en el área central, que se le nombra Tonalpohualli, y también nos ofrece algunos ejemplos en el área de Oaxaca.
aquí se habla sobre su origen, utilización, pero sobre todo sobre la concepción del destino. Es decir, cómo las fechas calendáricas influían en el destino de los individuos y de la comunidad, ¿no? Esta primer parte nos lleva a ese momento donde empezamos como a entender la importancia que tenían estos calendarios. Y bueno, justamente también hace esta breve relación en cómo de alguna forma están emparentados tradicional y culturalmente calendario, esta cuenta calendárica en diferentes partes geográficas de Mesoamérica. La siguiente parte de este libro, la segunda parte, el segundo capítulo, nos habla sobre el simbolismo de los números, los días en el calendario maya. Esto se refiere a cómo los números y los días poseen elementos culturales o naturales que los dotan de, digamos, cierta personalidad eh, para, eh, para influir, ¿no? Sobre, ya sea sobre las personas o sobre ciertos acontecimientos. Aquí se explica de manera muy precisa en esta segunda parte, y justamente es el capítulo más extenso de esta obra. Se explica cada uno de los 13 numerales y los 20 días que conforman la cuenta de los 260 días. Tiene como una precisión en cada uno de estos numerales y días, lo que hace que haya una comprensión muchísimo más profunda de lo que se habla cada día. Em, una cuestión muy importante en este apartado es que, bueno, aquí pues William hace gala de su talento como epigrafista, porque bueno, aquí nos pone algunos ejemplos de los glifos que se utilizaban en los textos epigráficos para expresar los días y los numerales, que como sabemos es una extensa variedad, ¿no? Gráfica y de representaciones en los textos. Y bueno, estos elementos, ¿no? A los que hacen referencia, ¿no? Cómo están concebidos los días, pues hacen referencia a elementos naturales como la siembra, el maíz, la lluvia, el sol, la guerra, ¿no? Y cómo cada uno de estos conceptos justamente le va dando como su cierta particularidad a cada signo. Mm, em, bueno, en la última parte, la tercera parte, nos habla ya de la utilización, cómo se utilizaba esta cuenta, este calendario. Y bueno, pues nos habla de esta combinación entre numerales y días, ¿no? Y cómo estos podían propiciar el éxito en una actividad, ya sea agrícola, ritual o bélica, ¿no? Aquí nos ofrece varios ejemplos sobre cómo influían ciertas actividades en específico en Palenque, pero bueno, esto es parte justamente de lo que se va a presentar en la siguiente obra. No me quiero adelantar ahí. Pero bueno, bueno, en específico, ¿no? Algunos gobernantes utilizan, ¿no? Estas fechas para, ¿no? Darle cierta legitimación a sus acontecimientos, ¿no? Ya sea una fecha de nacimiento, de entronización, o como ya lo mencioné antes, como un acto bélico, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, bueno, esta es como una breve descripción de cómo está estructurada la obra, pero me parece que hay otro aspecto muy importante que hay que enfatizar, ¿no? Sobre esta obra, y es, bueno, pues el aspecto de la divulgación. Como decía yo al principio, justamente este tipo de obras, perdón, de estudios, es muy complejo, ¿no? El estudio de calendarios mesoamericanos y, bueno, en específico
las cuentas calendáricas en el área maya. Como sabemos, bueno, la cuenta de los 60 días, pues no es la única que existe, ¿no? Y hay que hacer como estudios muy específicos de cada uno. Sucede mucho en el ámbito académico que cuando se publica una obra referente a estos temas, muchas veces el lenguaje está como más dirigido hacia otros colegas, ¿no? Que están dentro del ámbito académico y que, bueno, justamente pueden utilizar este tipo de obras para investigaciones futuras, pero también a veces se deja fuera al público en general. Es un ejemplo pues muy común, ¿no? Que sucede, que a veces la gente quiere tener, que no está dentro del ámbito académico, que no está familiarizado con este tipo de lenguaje, que se quiere introducir, ¿no? Quiere conocer un poco más allá en estos aspectos y a veces no encuentra los medios, no encuentra, puede encontrar un libro, un artículo, pero a veces son muy pesados, muy difíciles de digerir, ¿no? Entonces, me parece que una obra de este tipo, ¿no? Que es, bueno, introductoria, pero también que está escrita en un lenguaje muy ligero, muy fluido, que prácticamente cualquier persona que no está familiarizada lo puede comprender y puede llevarse un conocimiento, pues es muy valioso, ¿no? No dejar de lado estos aspectos en, en la divulgación de este tipo de obras. Bueno, me gustaría comentar que también, bueno, hace poco que William fue a presentar este libro, justamente allá en Playa del Carmen, en la zona del Caribe, pues tuvo bastante aceptación, ¿no? Dentro de personas que no están dentro del ámbito académico, algunos de guías de turistas, amigos tatuadores, amigos que se dedican a producción artesanal de cerveza, de joyería, etcétera, que estuvieron muy interesados en este tipo de libro. Y justamente el comentario de estas personas iba por ahí, como, oye, a mí me interesa mucho, pero a veces yo veo cosas que, no sé, vi en una biblioteca o vi en algún libro, ¿no? En alguna librería, pero no entendí nada, ¿no? O sea, no hay como esta empatía, ¿no? De a veces el investigador hacia el público, ¿no? Bueno, y en este sentido, pues, ya de entrada este libro ya tiene una aceptación. Espero que para las personas que nos están viendo, que están conectadas, pues se puedan adquirir el libro, ¿no? Que se pongan en contacto con William Mesh, si les interesa, ¿no? Conocer y profundizar un poco más allá. Bueno, eso por un lado respecto a la divulgación. Otro aspecto muy importante también que me parece que es importante resaltar es el hecho de que, bueno, este libro también de la forma en que está estructurado, no es un libro, digamos, convencional que es para poner en el estante, ¿no? O sea, que lo leemos, ya tengo un conocimiento sobre algún tema en específico y lo voy a poner en el librero de adorno, sino sí funciona como una guía para comprender todos estos aspectos, ¿no? De cómo se usaba el calendario, ¿no? Y bueno, algo muy importante es cómo se sigue utilizando también como mencioné al principio, ¿no? Y bueno, como menciona el libro, en las tierras altas de Guatemala, ¿no? Tiene una serie de anexos que son bastante útiles tanto para personas que no están familiarizadas con estudios de temas mesoamericanos, como para alguien especialista. O sea, estas tablas que nos provee William sobre la cuenta de los días, las equivalencias entre los días y bueno, cómo se estructuran los días, perdón, entre el Tonalpowali, entre el calendario maya yucateco colonial y el calendario actual, el Cholquic, que usan los quiché, ¿no? Esto también nos da como esta idea para entender como un poco más cómo se relacionaban, ¿no? Estos calendarios.
Entonces, bueno, me parece que en este sentido, este libro cumple una función, ¿no? Dentro del conocimiento, ¿no? De, de llevar de la mano, ¿no? A una persona, ¿no? Que se quiere introducir. Entonces, bueno, en este sentido, yo agradezco mucho, ¿no? A que William eh, se haya aventado a conocer, perdón, a realizar una obra de este tipo, porque bueno, es después de este libro magnífico de tiempo, tiempo y destino entre gobernantes de Palenque, ¿no? Hacerlo como de una forma reducida, ¿no? Para justamente darles una herramienta a las personas, ¿no? Pues muchas veces no tenemos como esta empatía, ¿no? Hacia el público. Pues bueno, en este sentido, pues me parece que dejamos una puerta abierta para conocer otros aspectos del calendario y bueno, pues invitar a todas las personas que nos están escuchando, pues que se acerquen, ¿no? Como ya decía, a adquirir este libro, pero también a introducirse en este tipo de temas que muchas veces los vemos como lejanos, como, como si fueran aspectos que son ajenos, ¿no? A nuestra vida, a nuestro andar cotidiano, y que conforme nos vamos introduciendo nos vamos dando cuenta, ¿no? Que también son este tipo de estudios, este tipo de conocimiento, pues también nos pueden servir, ¿no? Para eh, no, conservar nuestra vida, ¿no? Día a día en dar nuestro camino. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo termino con esto y bueno, pues pasamos a la siguiente presentación. Muchísimas gracias a Valeria por su invitante plática. Y sí, coincido totalmente con la importancia de la divulgación. Vamos a continuar con Fabián Frías Santillán, quien nos presentará el libro Tiempo y Destino entre los gobernantes mayas de Palenque, una perspectiva desde la cuenca de 260 días, del editorial Palabra de Clio. Él es Ajkij, autoridad ancestral quiché y experto ceremonial. También es orador, cantor ceremonial, sanador herbolario, terapeuta de huesos, auxiliar de partera, escritor, investigador y colector textil, músico y danzante ceremonial, y además es profesor internacional asociado de la Universidad Maya Cachiquel. Entonces quedamos con Fabián agradeciéndole muchísimo su presencia. Mi micrófono primero. ¿Ya me escuchan? Sí, perfectamente, gracias. Hola, hola a todas. Hola, William. Muchas gracias por la invitación. Me siento feliz de estar presentando un libro al que le tengo, de hecho, ya de entrada mucho cariño. Lo conocí antes de nacer. Y como parte de esto, me permití escribir una reseña para después explicarme o para abundar sobre ella. La voy a leer. Le llamé Tiempo y Destino. Celebro este libro y felicito con profunda sinceridad al doctor William Humberto Mesh Albornoz. Desde el título mismo, uno debe prepararse para una lectura única al momento. Entre más atenta, mejor, ya que hay que leer con calma. El contenido es fascinante, docto, revelador y nota interesante. Aunque el autor revisa un pasado algo distante, para investigador del calendario maya y para todo aquel que siga su consecución actual, los datos en análisis les resultarán paralelos al uso actual de la cuenta de los días. Me explico y pongo un ejemplo. Al terminar de leer este texto, es decir, el libro, uno tiene edificada una noción de la política palencana y, digamos, de algunos de los ejes de sucesión dinástica. Aquellos días que han sido escogidos para determinaciones de hito con carácter social son justo y para gran asombro de los especialistas actuales del Tzolk'in o bien del Cholq'ij, son prácticamente los mismos a lo que sucede entre entidades de gobierno, principalmente en el altiplano de Pachil-Cayalá y Ximuleu, Guatemala. Es decir, el doctor William nos expone una temporalidad cargada de substancia. La substancia y las fórmulas que nos cuestionan en entendimiento
a todos los que somos y aún también a aquellos que se asumen como maya. Al comenzar este texto se siente presente la selva de la Kamha. Al hacer la lectura total, uno siente el peso de la construcción total de esa realidad no distante, en tanto los días en su ciclicidad nos ponen de vuelta en el presente. ¿Qué tanto podemos recorrer la vida de una persona, Pakal, para sencillo dictamen, que no sea algo que no se entienda ahora? Entre estas letras que nos detalla William y el recorrido ritual de los Ehab, los contadores de los días, uno puede comprender la interrelación entre la observación de los pulsos de la naturaleza, la forma o modo en que el ser humano los absorbe y la construcción de ejes de conceptualización que más tarde serán usados para homologar microuniversos en relación con un macrocosmos aún incomprensible. Y seguimos siendo totalmente humanos para desear, propiciar o aún elogiar y hasta falsificar un día específico de nacimiento, de muerte, de trascendencia en la comunidad o de actividad técnica o agrícola. El calendario es el eje común, el factor necesario de las interrelaciones entre individuos y el paso de la oscuridad y la luz para observar lo que resulte de cualquier elección. Y escoger ciertos días por su naturaleza o su substancia no pertenece al azar. Es razón de eruditos impregnar un destino. Así ha sido, así sigue siendo, y desde entonces aquí continuamos. Invito a la lectura, invito a hacerle revisiones y me propongo colocar mi ejemplar, entre esos que quedan junto al altar. Soy Yahir y he disfrutado colaborar para que ahora también llegue hasta ustedes. Papianteu. Ahorita que escuché sobre el ejemplar que va en el librero, bueno, el mío se va directo al altar. Es una costumbre aún también contemporánea el colocar los libros importantes cerca del altar. El altar en el sentido del altar familiar o el altar de casa, el altar que los tenemos en casa. Este libro, en la mañana yo hablaba con un amigo también, que por cierto les manda saludos, el TAP Vinicio Ortiz, acerca de cómo al recorrer los capítulos que conforman este libro, uno a una hora puede entender literalmente muchas de las cosas que están allí y aún interpretarlas como tal. No necesariamente como pensar que la elección específica de un día fuera una conjugación, digamos, caprichosa o una conjugación que revista o que haga o que falsifique determinados acontecimientos. Aquí, como actualmente se hace, muchas veces se espera hasta un día específico. Se trabaja ese día, se le considera un punto, un tikishik, un punto donde se planta, donde se comienza, y ese punto, o esa sustancia, o ese día, o la manera como en los días del calendario, los kines, el chotir, los nahuales, nahualip, como se dice en Guatemala, conllevarán toda esa suerte de fuerza que el día contiene para, junto con el acontecimiento escogido. Al igual que en el nacimiento, al igual que las personas son llamadas a partir del día en que nacen y a partir de allí se entienden las características de cada quien o bien la diferenciación entre cada uno en virtud de los factores de su creación y por ende de su nacimiento. La lectura de este libro me pareció a mí fascinante. No lo había yo visto, he de destacarlo, porque si para ahora el libro blanco de William sirve como una introducción sencilla para que la gente entre. Para los que ya estamos más allá, pues muchas veces no hay tanta información, a veces está sesgada, hay mucha información tipo New Age o mucha información que carece de las bases sobre el uso actual del calendario. Y me pareció fascinante, en tanto es un libro bien hecho, es un libro bien estructurado. Me gustó la manera como desarrolla
los capítulos y me gustó como el doctor William hace precisamente la correlación entre por qué escoger un día y qué específico puede ser escoger un día de muerte. Podrían haber sido tal cual reales, pero pudieran haber sido también políticamente modificados a la hora de exponer un evento. Podría estársele asociando a un evento mítico más allá que al evento actual. Pero esto también se hace ahora. Y eso es lo que a mí en particular me gusta mucho de este libro. Y es que esto no es cosa del pasado. Este libro, si bien nos retrata los usos y las formas del calendario en la forma antigua, también de otra manera nos explica y nos puede ayudar a entender por qué ahora hacemos las cosas como las hacemos. Por ejemplo, en determinadas poblaciones del altiplano de Pashil, Cayala, se pueden usar a veces dos calendarios, el calendario gregoriano actual o el Cholqij. A veces para el cambio de la toma de autoridades se espera el día 1 de enero, por ejemplo, usando el calendario gregoriano, y entonces ahí sí, el día que va a tocar en el Cholqij va a ser un día que cae al azar. Pero para los asuntos de las alcaldías llamadas indígenas o para los asuntos de los haceres dentro de las asociaciones propias de los guías espirituales mayas o de los sacerdotes mayas, que no es un término correcto, o de la Ij, del contador del tiempo, allí sí. Entonces hay que esperar una fecha específica, hay que entenderla para propiciarla, para que impregne todo su trabajo. Al igual, los eventos de fundación y todas las actividades que conlleva el calendario implica la observación concurrente de los fenómenos de la naturaleza, los pulsos del calendario, y entonces ya, escoges, tomas, rechazas o miras el calendario para saber en qué día vas a comenzar, en qué día vas a plantar, en qué día vas a dar como punto de partida. Y el calendario siempre va a ser precisamente el elemento, el eje, el marco filosófico, la ciencia detrás de determinado tipo de elecciones. Por eso en el texto estaba hablando. Al escoger se trata de hacer un examen mucho más profundo. Con respecto a la estructura del libro, nuevamente quiero felicitar al doctor William, en tanto proporciona datos que estaban muy dispersos, datos que estaban por aquí y por allá, pero ahora aquí, ya con tablas y todo, podemos ver fechas para escoger batalla, fechas de muerte, fechas de ascensos, fechas de matrimonios o de uniones, si lo quieren llamar así. Fechas que ya conllevan, y uno puede ver la diferenciación, por qué se escoge un día en vez de otro, por qué la sustancia de uno es más recurrente para determinados eventos, por qué Kamé, por ejemplo, que es Kimi o muerte, bueno, está más asociado a los ancestros. ¿Por qué podría usarse ese día precisamente para encadenar o concatenar a una persona, o la presencia o la memoria de una persona, a los ancestros mitológicos o no mitológicos, a los concretos y reales? Me sorprende la manera en que las tablas nos ayudan a entender esas interrelaciones, nos ayudan a ver, y fácilmente se puede desprender un análisis aún con el conocimiento contemporáneo, y aunque no es necesaria, hay algunas variaciones entre el calendario antiguo Chol y el yucateco antiguo con el maya quiché contemporáneo, hay algunas diferencias, pero aún así, un lector, ahora, a diferencia del libro blanco, ya un poco más especializado con respecto a esto, que tenga su libro junto al altar o que decida tenerlo junto a la mesa de noche, puede realmente ahora sí ver una consecución de cómo las fechas son encadenadas, de cómo el calendario fue usado, y a la vez, insistiría, en cómo esa misma estructura sigue estando vigente para precisamente, prácticamente lo mismo. Los mismos usos que ustedes están mirando allí para los haceres de las élites palencanas son cosas que no son difíciles de entender, de hecho no ni difíciles, son cosas fáciles de entender para nosotros, en donde nosotros, en la época actual, también esperamos fechas propiciatorias, fechas para inducir, fechas para impregnar, fechas para iniciar, o para que determinado evento tenga o conlleve esa sustancia con la que fue fundada. Muchas gracias, doctor, y espero que el libro siga vendiéndose, se lleguen más ejemplares, y yo los reenvío a Mérida, no hay problema. Y gracias a todas ustedes también por compartir este espacio, este foro, y ha sido para mí bello estar con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias a Fabián por su interesantísimo comentario. Pues sí, coincido absolutamente con los presentadores. Invitamos desde luego a la lectura de ambos libros. Debo decir que para mí el calendario es interesantísimo, pero difícil. La verdad es que reconozco que se necesita mucho talento para transmitirlo, para compartirlo, para divulgarlo. Y yo creo que William tiene esto y más. Entonces es realmente una invitación a la lectura de ambos libros. Vamos a pasar a continuación a dejarle la palabra a nuestro autor, al arqueólogo William Mesh Albornoz, si nos hace favor. Muy buenas tardes. Gracias, maestra Lilia. Gracias, Valeria. Gracias, Fabián. Gracias a los que están escuchándonos o viéndonos en este momento. Gracias por los comentarios y las reseñas. Bueno, solamente voy a ir cerrando con algunos comentarios con respecto a los trabajos. Mencionar que estos dos libros se concibieron originalmente, o bueno, digamos, se concibieron de mi tesis de licenciatura en arqueología. Sí, digamos que el blanco es el resumen de mi tesis y el libro rojo ya es la tesis con correcciones y algunas actualizaciones. Sí, es importante mencionar también que los libros son parte de un trabajo que está en curso. Digamos que la tesis es el primer paso para ese trabajo que estoy haciendo. Y bueno, los libros son, digamos, una forma de dar a conocer ya de una vez de qué va ese trabajo. Les comento que estoy planteando, o sea, así como trabajé los días y los números en Palenque del Solquín, también quiero abordar los días y los números, bueno, lo que es el Solquín en otras ciudades mayas. Sí, quiero abordar otros temas relacionados no solo con el nacimiento, con la toma de poder o ascensión y con la muerte de los gobernantes, sino también abordar o profundizar más en temas como la guerra, como las uniones matrimoniales, como las fundaciones de ciudades, ¿sí? Profundizar también un poquito más bueno, todavía, o sea, lo que quiero plantear es que todavía se puede profundizar aún más, ¿sí? En las fechas del Solquín en otras ciudades mayas, no solo en Palenque, obviamente en las ciudades donde hay inscripciones principalmente, y hay mucho trabajo por hacer. O sea, no vayan a creer que es mi último libro, y tampoco vayan a creer que este libro, el libro rojo principalmente, porque es el más grande, de 300 páginas, no vayan a creer que el libro lo dice todo. Como dice, como dice, el libro blanco es una introducción y el libro rojo ya es una introducción, pero con estudios de caso, tomando en cuenta la ciudad de Palenque. Entonces, hay que recalcar esto siempre, que todavía queda una labor muy grande que hacer. La estoy llevando a cabo. Estoy analizando más y más fechas para ir dándole forma, digamos, al estudio. Y finalmente lo que pretendo, digamos, en general es comprender, o digamos, bueno, sí, comprender cómo manejaban la cuenta de 260 días, solo esta parte del calendario, o principalmente esta parte del calendario maya, durante el clásico, sí, entre los gobernantes y las gobernantes mayas del clásico, comprender qué fechas elegían, qué fechas evitaban, qué trecenas elegían, cuáles eran especiales, qué años elegían, ¿sí? Y todo esto, pues, que nos ayuda a explicar y a comprender un poco más de la civilización maya clásica, y también a comprender un poco más de los mayas actuales, del sistema calendárico maya. Yo sé que a varios de ellos les va a interesar, a los mayas los mayas de Guatemala, sobre todo, que aún manejan la cuenta de 260 días, ¿sí? Y que les va a servir en cuestiones tal vez identitarias, en cuestiones tal vez de su tradición, como me dijo Fabián hace unos momentos. A lo mejor el libro ayuda a explicar, ¿sí? Por qué algo es en la actualidad de tal manera, ¿sí? A lo mejor en el libro yo no lo menciono mucho, esta cuestión actual, pero a lo mejor en el libro está la explicación o el antecedente de algún día, ¿sí? De algún número que tiene un gran significado en alguna comunidad en maya de la actualidad. Sí, no menciono mucho, pero también es parte de los trabajos que estoy realizando. ¿Sí? Entonces, sin más, les invito a adquirir el libro. De hecho, mi correo en unos momentos debe aparecer en la pantalla, si no se los paso. Bueno, mi correo es arq.will, bueno, es allá, .mesh@gmail.com.
También estoy en el blog Filosofía Maya, si quieren buscarme. Si no, me mandan un correo y bueno, yo les digo en los precios. Estoy haciendo envíos a todo México, pero sí. Por cualquier comentario, duda, aclaración, si quieren compartir puntos de vista con respecto a mi trabajo, si quieren criticarme también porque no les gustó mi trabajo, o me dicen si me dicen que le hace falta mi trabajo, pues con gusto reviso el material. Estoy abierto a propuestas, a compartir ideas, a seguir difundiendo para que sigan avanzando este tipo de estudios, que finalmente les repito, es esta parte del calendario, la cuenta de 260 días, que es una pequeña sección, ¿sí?, de todo lo que es el calendario, de todas las cuentas que forman parte del calendario maya clásico. Entonces, sin mucho que agregar, le cedo la palabra de nuevo a la moderadora y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a nuestro autor. Bueno, ya para ir cerrando, pues solamente decir que es en realidad un enorme gusto, un enorme orgullo que además un antiguo estudiante de la UADY convirtiera su tesis en algo tan valioso. Bueno, era valiosa desde que se hizo la tesis, pero que se comparta, que se difunda, que siga en un camino que todavía yo creo que será muy largo y muy prolífico. Me sumo completamente a lo que decía Valeria, ¿no? Esta necesidad de compartir, de divulgar, pues nos viene muy bien el lema de la feria esta vez, todos los mundos posibles, ¿no? Unir todos los mundos, todo lo que somos, todo lo que podemos ser e invitar. Yo agradezco enormemente a William, agradezco a los organizadores y organizadoras por la oportunidad de estar aquí. Quiero subrayar el asunto del talento de William. A mí me gusta muchísimo la escritura y la epigrafía, pero confieso que el calendario me cuesta. Entonces, el que alguien tenga el talento de exponerlo de una manera tan clara, eh, eh, decía el maestro Fabián, ¿no? El aspecto de que hay muchas cosas que a lo mejor se van un poco por la vía del New Age, que pueden ser más fáciles, más entretenidas quizá, pero el que alguien haga un libro de divulgación o un par de libros de divulgación con bases tan serias de investigación se agradece, se necesita y se celebra. Entonces, pues agradeciendo mucho a William, no me resta más que agradecer también a nuestros amables presentadores, a Fabián, a Valeria por haber estado aquí. Desde luego a todo el amable público que nos acompañó, pues a todo el equipo que está detrás de la transmisión. Y por supuesto invitarles a seguir los eventos de la 10ª Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, todos los mundos posibles, y también los siguientes eventos de las actividades del PROIMAYA, del Programa Institucionalidad de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya. Entonces, pues, a disfrutar de la lectura, a comunicarse con William para estos dos fantásticos libros y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.